Hola, buenas noches. Vamos a empezar hoy con este tema apasionante del discernimiento, un tema que nos tiene que apasionar porque va al fondo del por qué tenemos que hacer las cosas y que a la vez seguramente nos da cierto temor, porque tenemos miedo a equivocarnos. En parte justificado ese miedo, porque con nuestros errores nos dañamos, hacemos daño a los demás, pero también hay que contar con esos errores. Muchas veces con que aprendemos fruto de esos errores, ganamos en humildad fruto de esos errores. Como si así, con todos los errores que tenemos, nos cuesta ser humildes, somos bastante soberbios, ¿qué sería si no tuviésemos errores? Pero decía que nos da miedo. Nos da miedo y a veces nos gustaría que esté todo tabulado. Con frecuencia a los sacerdotes nos preguntan, pero nosotros también nos lo preguntamos. Bueno, tal cosa es pecado. Se puede hacer tal cosa, como queriendo una tabla, como queriendo que esté todo previsto, como queriendo que no quede nada sujeto, eso, ¿no? A la posibilidad de que a lo mejor me equivoco. Y el Papa en estos puntos justamente nos invita a tener esa libertad de espíritu de hacer las cosas cara a Dios. Eso es discernir. No es hacer lo que me da la gana, o si quieren, es querer hacer, que me dé la gana hacer lo que Dios me pide. Y entonces hacer las cosas cara a Dios es hacer las cosas porque Dios me lo pide. No sé si los demás estarán o no de acuerdo. Incluso no sé si acertaré, pero hago las cosas creyendo que esto es lo que Dios me pide. Y si me equivoco, porque me faltaba un dato, porque no lo sabía, ya me lo dirán, ya me llegará ese dato y entonces a partir de ese momento mi decisión será distinta. Pero, como decía, ¿no? Esa pregunta, ese temor, bueno, y tal cosa es pecado, como diciendo, ojalá que no sea, dígame que sí, dígame que no. Y a veces no hay una respuesta. A veces la respuesta será, míralo en conciencia, actúa en conciencia, hacé lo que te parezca, porque justamente, como dice el Concilio Vaticano II, la conciencia es el sagrario del hombre. El sagrario del hombre, el lugar donde Dios me habla, es en la conciencia. Y me gusta poner el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El precepto, bueno, ahora estamos sin el precepto, pero el precepto de la misa dominical obliga en conciencia, pero hay un montón de motivos que pueden justificar que una persona determinada no tenga que vivirlo. La distancia, la enfermedad, el acompañar a una persona que está enferma, u otras circunstancias que son subjetivas. No fui a misa porque me dolía la garganta. Uno puede pensar, bueno, no es motivo suficiente. ¿Qué sabés cómo me dolía la garganta? ¿Qué sabés si el año pasado no empecé con un dolor de garganta y terminé después con una faringitis? Estuve una semana, 10 días enfermo. No sé, es como muy subjetivo. Dios sabrá si yo lo hice por pereza o si porque en conciencia me parecía que no. Y los motivos podrían multiplicarse. Y uno puede decir, bueno, pero entonces es un vale la pepa. No, es discernir, es hacer las cosas porque me parece que Dios me pide. Por supuesto que tengo que tener en cuenta lo que es, no sé, los mandamientos. No tengo que pensar que Dios me tiene que decir no matar, ya lo dijo, tengo que tenerlo incorporado, pero, pero siempre discernir. Y dice el Papa, ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo? La única forma es el discernimiento. Es un don que hay que pedir. Es lo de Salomón, dame sabiduría para saber discernir, para saber acertar. Hoy día, dice el Papa, el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario.
porque la vida ofrece enormes posibilidades y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Hacemos las cosas porque todos las hacen, hacemos las cosas porque nos han enseñado, pero no hacemos las cosas o estaríamos dejando de hacer las cosas porque Dios me lo pide. Y es lo que el Papa sigue marcando en el número siguiente. Dice, esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida. Hay que discernir si eso viene de Dios o el espíritu del mundo o del diablo. En otras ocasiones sucede lo contrario. Las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar, a dejar las cosas como están. Entonces impedimos que actúe el soplo del espíritu. Somos libres, pero Él nos llama a examinar para reconocer los caminos. Y sigue diciendo, el discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios o cuando hay que resolver problemas graves, es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Hago las cosas, voy escuchando esa voz del Señor que me dice sígueme, y lo voy escuchando y voy haciendo las cosas porque Él me las va pidiendo. Nos hace falta siempre. Muchas veces esto se juega en lo pequeño. Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. Y fíjense, y esto sería como un punto crucial y valdría como propósito de toda la Gaudete et Exsultate, dice el Papa, número 169. Pido a todos los cristianos, a cada uno de nosotros, que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama, un sincero examen de conciencia. A mí me encantó esta expresión del examen de conciencia en diálogo con el Señor que nos ama. No es un examen de conciencia para que yo me mire a mí mismo. No es un examen de conciencia ante una persona que me está controlando, a quien tengo que ir a darle cuentas, sino en diálogo con el Señor que nos ama. Y entonces, fruto de ese examen de conciencia, también saldrá, y muchas veces no lo tenemos presente porque entendemos el examen de conciencia solo como un paso para la confesión y nos quedamos en un examen de conciencia para descubrir lo que hice mal. Examen de conciencia también es descubrir lo que hice bien, lo que Dios hizo bien en mí hoy, tantos dones, tantas cosas, tantas oportunidades de amar a Dios y al prójimo que quizá he aprovechado. Y entonces en el examen de conciencia también estarán los agradecimientos. El agradecimiento a Dios por todo lo bueno que me dio, por todo lo bueno que capaz hoy hice también. Y también estará el dolor, pero en diálogo con el Señor que nos ama. Pido, es un pedido del Papa a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día. No dice cuánto tiempo, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Pido que no dejen de hacer un sincero examen de conciencia. Vamos a pedirle a la Virgen concretar este pedido del Papa y ahora rezamos como todos los días por todos los enfermos y sus cuidadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta mañana.